grave. Gracias, Walter. Muy bien. Entonces, Daira, ya empezamos, ¿verdad? Muy bien, entonces estamos acá en las reuniones que hacemos los lunes. Tengo que bajarle a mi teléfono aquí porque tengo la transmisión estamos haciendo transmisión en YouTube, Zoom y Facebook. Y hoy, Daira, tú vas a traducir, ¿verdad? Muy bien, entonces hoy Daira va a traducir, así que le voy a dar espacio a ella para que nos cuente. Doña Susana, buenas tardes. No sé si quieres empezar a traducir ya, Daira. So we welcome everyone here, and we're so grateful to have you all. And we're gonna continue this Monday with, we're not gonna continue with chapter 11, but we're actually gonna go with the direct experience. Sí, entonces vamos a tener un evento un poco distinto. La razón es que hace más o menos un mes mi mamá me dijo: las reuniones de los lunes las estoy entendiendo más desde que empecé a escuchar a Cay. And so I'm very grateful because about several weeks ago, my mother expressed to me that ever since she started to go into that deep contemplation with Cay, that she could understood more the teachings of A Course in Miracles. Entonces, así fue como decidí inicialmente abrir un grupo pequeño para presentarles un poco más lo que hace Cay. And so I decided to open a small group to invite everyone to the message that Cay provides. Y ahora lo que decidimos fue, a cambio de hacer la lectura corriente que hacemos los lunes, invitar a que hoy, no para leer, sino para que nos lleve a una experiencia directa. And so I felt a deep call within my heart to invite us all for that direct experience instead of doing the common reading that we do every Monday of A Course in Miracles. Entonces, ese es el plan para hoy. Lo que vamos a hacer entonces es, vamos a empezar con una canción que Daira tiene en su corazón, y después de eso le abriremos el espacio a Cay para que nos guíe. And so we're gonna start off with a song given by Spirit for all of us. And then we're gonna go into that direct experience with Cay. So here we go. Muy bien, muchas gracias. Una canción muy linda. So thank you. That was a beautiful song. Entonces ahora, pues me gustaría preguntarle a Cay si nos puede contar brevemente cómo fue que llegó a este proceso. And so I would like to now ask Cay to guide us through this process. Pero inicialmente que nos hiciese un recuento breve de cómo fue que llegó a él. But initially, I would like to ask her to take us by the hand how this came about. And with that, Cay. The floor is yours, Cay. I think you have to unmute me. Oh, I'm unmuted now. Yay. Thank you for inviting me to come join. How holy. Gracias por unirte. Gracias por invitarme a unirme a ustedes. Qué santo. It's so inspiring to be with all of you and your dedication to Jesus. Es tan inspirador de estar con todos ustedes y esa profunda dedicación hacia Jesús. This is the Supreme Happiness Club right here. Este es el equipo de esa felicidad suprema. And we don't want to wait at all, do we, for supreme happiness? Y no queremos esperar, ¿no?, a esa felicidad suprema.
And many of you have been joining in the Joining in Light circles with us, and we're grateful for it. Y muchos de ustedes se están uniendo a nosotros a los círculos de luz y estamos tan agradecidos. So, Walter, when you're asking me how this came about, are you asking about the Joining in Light worksheet? Entonces, Walter, cuando me preguntas de cómo esto vino, ¿te estás refiriendo hacia la hoja de trabajo del milagro? Sí, así es. Cómo se convirtió en un método. Yeah, I want to ask how it became a method. Okay. I guess many years of convincing by Jesus. Y la única respuesta que tengo es, tuvo muchos años de Jesús convencerme. Well, he'd been talking to me for a long time and showing me how the power of starting with infinite light within. Y él estaba hablándome por muchos años, pero me estaba señalando hacia el poder de la luz interna dentro de nosotros. And I think I've mentioned how I'd been taking the course in miracles for a little while. Y ya estaba estudiando un curso de milagros por un tiempo. And then he came in a mystical vision and put this light in my hands, blue light. Y entonces vino en esta visión mística y puso esta luz azul en mis manos. And I didn't realize that that was a symbol of the light that we all are. I just knew that light had power. Y en ese instante no reconocí que esa luz azul era el símbolo de la luz que somos y el poder que tiene esta luz. And that I'd been coaching in the prison for quite a long year, maybe 8 years, 7 or 8 years. Y estaba de voluntaria en la prisión entrenando por más o menos 8 años. And talking about beliefs and coaching, okay, how do we change beliefs? Y estábamos hablando sobre las creencias y cómo soltar las creencias. I just didn't realize at the time that there are no beliefs whatsoever that are true. Y lo que no me estaba dando cuenta en ese instante que no hay ninguna creencia que es verdad. The next time I went into prison for coaching, somehow I just knew to put my hands out like this to the guy that was in the coaching session with me when he was really upset. I just put my hands out and said, why don't you put your upset in this light that we share? Y lo único que sentí que era su guía es que en la próxima sesión que estuviese en la prisión de este compañero que estaba bien molesto, de extenderle mi mano y decirle, bueno, vamos a poner toda esa angustia en esta luz que compartimos. Because he was really upset that his mother had died. Porque él estaba bien triste y molesto de que su madre había fallecido. And he didn't get to leave prison to go to her funeral. Y no podía abandonar la prisión para ir hacia su funeral. And it was like he said, okay, and we held our hands together and focused on the light, and he put the upset in it. It was like, boom, it was gone. Y bueno, solo nos centramos en esa luz y puso la angustia en esa luz y se desapareció. So then I asked him, well, what happened in the light? And he said it just dissolved, it just went. Y yo le pregunté, ¿y qué sucedió? ¿Qué le sucedió a la angustia cuando la pusiste en esta luz? Y dice, se desapareció, simplemente se desapareció. And then he started talking about all the instructions that he'd gotten for what his next steps are, what he was going to do. It was just breathtaking. Y empezó a expresar que ya sabía el próximo paso que tenía que tomar, esa guía de qué era lo que tenía que hacer, y para mí me quitó el aliento. So when I asked him about that, he was teaching me how to focus on infinite light within, the light within, that we all have it. Y lo que Jesús me estaba enseñando es de enfocarnos en la luz interna que todos tenemos. And he was starting to teach me about that, how you know, it was the speed of the correction. Like if we focus on light and we put the upset in the light, it burns it. It was just gone. Y era la rapidez de la corrección, de simplemente poner toda angustia, toda molestia en esta luz y se desaparece.
So for those were for things that were in awareness, and then he needed to start coaching me to show me things below my awareness where I didn't want a miracle. Y ahí es donde empezó a señalarme a todas estas falsas creencias debajo de mi nivel consciente, donde yo estaba negando el milagro. So when I just started typing, because that's all a new covenant was, it was just typing coming out. Words were just coming out and I was typing them. Y lo que Jesús un nuevo convenio es simplemente escribir. Yo me senté delante de la computadora y empecé a escribir. So and he said, this is a new means given by me for looking. Y él me dijo, este es un nuevo medio dado por mí para que puedas mirar. And I didn't really get that. It took me a while to get at the demonstration, and he kept demonstrating it to me over and over and over again, how to look with him, and that he's in charge of the atonement and will show all the things below our level of awareness if we ask him. Y al comienzo, cuando escuché esa guía, no entendía lo que él me quería decir. Entonces tomó mucha demostración de ver dónde estoy negando la divinidad para la corrección, porque él está a cargo de la expiación. So he kept showing me over and over how to put things in the light, and the light would dissolve the beliefs just by placing them in the light. Y él siguió demostrándome de cómo esta luz, de poner esta angustia en la luz y cómo se desaparece el deseo. And then this piece came in after he told me to, after the book had been, he told me to make it a book, those 20 chapters, then this worksheet came in. Entonces, después que completé los 20 capítulos del libro de Jesús un Nuevo Convenio, entonces me dio esta hoja de trabajo de los milagros. But if you look at it, it really follows. This is what he's telling us in A Course in Miracles. I just needed it more organized for me. Y si notas, si observas la hoja de trabajo y la sigues, es lo mismo que indica un curso de milagros, simplemente con más detallado. You know, so I just typed what he was telling me about how to look directly with him, that he comes in like and just saves a lot of time. Entonces era ese detalle cuando estaba escribiendo, los detalles que él me estaba indicando, y esto es lo que ahorra todo ese tiempo. Me está ahorrando todo este tiempo. And then it was just that pure message. Everyone can hear my voice, and I'm here to help and ask me. And that's all it really is. Y es ese mensaje que él me está dando, que es que todos podemos escuchar su voz y que no hay nadie que no puede escuchar su voz y que le pidamos ayuda, y eso es todo. And he kept emphasizing, he was teaching me really how to join with my brother and him and Jesus and my brother as being the same. Entonces él estaba enfatizando de esa unión con mi hermano, de que él y mi hermano son lo mismo. Because he mentions joining, but boy, I guess through the desired experience not to know what that is, I really didn't really know what that was until he started showing me the power of it. Y él me estaba mencionando de la unión, pero en realidad no entendía lo que él me quería decir con eso hasta que me di cuenta el poder de la unión en unirse con nuestros hermanos. So before I was really, I was willing to look, but this was so much, it was like laser. It's like being with a laser that just goes in and says, okay, here's what you need to look at. And that's how he's saving time with the atonement. Y anteriormente estaba mirando, pero no tenía esa completa disposición hasta que este recurso de la hoja de trabajo me ayudó a mirar directamente y me ahorra este tiempo hacia la rapidez de la corrección. So I think that Dyra said she shared this worksheet, and I'll just go through it a little, but it feels really practical and easy for us to just look at some things together. Entonces, Daira la compartió a través del chat de Zoom,
Así que pueden mirarla y abrirla para que todos podemos trabajarlos juntos. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué es lo que tiene ese documento? And this is my next question for you, Cay. What is it that this document provides? Okay, so for me, this miracle worksheet showed me how to talk to Jesus and ask him specifically for help. Y este documento lo que me ayudó es de ir hacia Jesús específicamente y pedirle ayuda. Like when an upset came, Cuando una angustia surge, una molestia surge, he was been showing me how much the wrong mind likes to play in a story in the upset and get all discombobulated and try to figure out what it is and then make it real to find a miracle. y me estaba enseñando de cómo la mente errónea le encanta involucrarse en la historia y en el alboroto para negarse a sí misma el milagro. So he's saying, start first with the recognition of light because you're light. Y él me dice, comienza primero con el reconocimiento de la luz porque eres luz. That's what we are. The only thing we can share is infinite light of being, and we can see it immediately. Y eso es lo único que somos, la luz infinita del ser, y es lo único que se puede compartir y es lo único que podemos reconocer inmediatamente. And that was such a demonstration to me because I didn't have to do no course in, those guys in the prison weren't taking the Course in Miracles. All I had to stay is focus on the shared light with me. Everyone can do it. Y ves, los muchachos en la prisión no estaban estudiando un curso de milagros. Lo único que les compartí es, bueno, vamos a poner esta angustia en la luz y vamos a ver qué les sucede y se desaparece. Y esto es lo que Jesús nos está enseñando. So even my 7-year-old niece, before I had this worksheet, was upset one time, and I said the same thing to her, just what happens when you put the upset in the light we share? Y aún mi sobrina de 7 años me compartió lo mismo, estaba angustiada, bien molesta y le dije, bueno, vamos a poner esta angustia en la luz y ¿qué le sucede cuando pones esta angustia en la luz? Y dice, bueno, todo ha sido perdonado. And she said, it melts trouble. Y me dijo, y derrite el problema. So he was it had to be really simple for me, that reminder to go to the light first, focus on the light, and place the upset in the light. Y ves, tenía que hacerlo bien simple para mí de, bueno, comienza con la luz, pon la angustia en la luz y acepta el milagro y deja la negación. So then he showed me that, and it went along with what the Course said, join with me in a moment of light. Y fue exactamente de lo que él enseña en un curso de milagros. Únete conmigo en un instante de luz. He never says in a course, let's spend a lot of time looking at your navel or any of that, the story. Y él no nos dice en el curso, no nos enseña, bueno, vamos a pasar un tiempo de mirando y mirando todas estas historias, ¿no? So then it's really simple. Focus on the light first. Entonces es bien simple. Enfócate, céntrate en la luz primero. Now you can do this alone, but you'll find it goes turbocharged when you join with a brother. Y puedes hacerlo por tu propia cuenta, pero vas a darte cuenta que es bien rápido, más rápido aún cuando te unes con tu hermano. You get that little jet engine under there when you join with a brother. Empieza a dispararse ese cohete de la rapidez cuando te unes con tu hermano. So he says, when you're upset, ask me quickly for help. Let me direct you. And I'm going to share the screen here, okay? Okay. So we can see what it looks like. Yes. Entonces, esta es la hoja de trabajo del milagro. Yeah, it's this so one's in Spanish. Yes. So he just talks here in beginning. He talks about joining. He was reminding me how important joining with him is and joining with our brother. Y al comienzo él empieza a explicar de lo importante que es unirnos a él y a nuestros hermanos. Oh, and it's beautiful. He says your brother is a symbol of divine light within you.
Y él Aw. dice aquí, tu hermano es el símbolo de la luz divina dentro de ti. It's like you type all this stuff and then you read it again. It's so good. If he talks to you, write it down and read it again because it just goes deeper in your heart every time. Y cuando vayas a escribir, cuando escribes algo de él, ve y vuélvelo a leer una y otra vez porque es que te va a detonar desde tu corazón sus palabras. So with this worksheet, he's demonstrating of how our brother is the path to heaven for us. Y aquí a través de esta hoja del milagro, él nos está demostrando de cómo nuestro hermano es el camino hacia el cielo. So he talks about how in the new covenant, he's really emphasizing everyone can hear his voice. Entonces él está enfatizando de cómo en Jesús, un nuevo convenio, todos pueden escuchar su voz. And many of you have been joining in the joining sessions and just hearing the beings go, I can't talk to Jesus. In the next minute, something profound from Jesus comes right out of their mouth. Y todos se han unido a los círculos de luz o las sesiones de uniones donde un ser expresa que no puede escuchar la voz de Jesús y la próxima oración es Jesús completamente. So if you have any doubts you can hear Jesus, you just take this worksheet and you join with a brother and go through all those doubts and Jesus will help clear those out. Entonces, si tienes algún pensamiento de duda de que no puedas escuchar la voz de Jesús, agarra esta hoja del milagro, únete con tu hermano y aclara cada pensamiento de duda que te dice que no puedes escuchar la voz de Jesús. So he says very clearly, there are no exceptions. Everyone can hear his voice. Y él lo dice aquí muy claramente que no hay excepciones de que todos podamos escuchar su voz. Joining with your brother is merely an opportunity to confirm that my voice speaks through your brother to you and that you can hear my voice clearly. Unirse a su hermano es simplemente una oportunidad para confirmar que mi voz le habla a través de tu hermano y que puede escuchar mi voz claramente y que comuniques lo que te digo a tu hermano. And express what I say to you to your brother. Y que comuniques lo que te digo a tu hermano. So this is the direct experience he's talking about. Y esta es la experiencia directa al cual él nos está enseñando y señalando. To hear his voice and speak it is our divine function. De escuchar su voz y expresarla y decirla es nuestra función divina. That is expression of the divine light within to say his voice. Esa es la expresión dentro de nosotros, de nuestra divinidad, de hablar su voz. So joining is an opportunity for you to listen to me and speak my voice. The words is given by me to you. Entonces, unirse es una oportunidad para que me escuches y hables con mi voz, las palabras que proceden de mí para ti. Thus, in joining, you honor yourself, the divine power you have been given to see easily through all denials. Por lo tanto, al unirte, te honras a ti mismo el poder divino que se te ha otorgado para ver fácilmente a través de todas las negaciones. And then remember in A Course in Miracles how he says, like if you have a symptom, not to focus on the symptom. He doesn't heal bodies. Bodies don't heal. Y que nos recuerda en un curso de milagros que si sientes algún síntoma físico, de que no te concentres en ese síntoma físico, porque acuérdate que Jesús no puede sanar el cuerpo porque no hay cuerpos. He's saying, if you ask me, I will reveal to you the underlying conditions, see, that bring about that appearance in consciousness. Y él nos dice, si no me pidas que sane el cuerpo, sino pregúntame de la condición interna que ha hecho aparecer este síntoma físico para así poder llevarte al milagro. So it's helping us to learn. He helped me learn the value of asking me to help reveal to you the areas in your mind where you deny that you are wholly, whole, and complete. Y él me está ayudando a ver cada área dentro de mi mente donde no me siento pleno, santo y completo. And he goes on to say, this new way of seeing given by me is specific. Y él va aquí y nos dice, este medio,
I skipped a couple of sentences and just went down. Pídeme que te revele lo que niegas y cómo usas tantas excusas. Esta nueva forma de ver que te doy es específica. So what he's focusing on is that he is control of the miracles. Y lo que él nos está enseñando es de que él está en control de los milagros. Because the wrong-minded consciousness does not want miracles. Porque la mente errónea, la conciencia no quiere los milagros. So we're to ask him which miracles to perform, when to perform them, and let him guide us. Y tenemos que preguntarle qué milagros obrar, cuándo obrarlos y permitir que él los guíe. So this is hardwired for a direct experience of having Jesus coach each of us through to the release of all the denials through miracles, to tell us exactly which miracles are needed. Entonces, este método es directo de permitir que Jesús nos guíe y nos entrene para ver las negaciones que están negando los milagros en nuestra mente inconsciente. Even when I was like typing this, I had no idea that so many beings would start using this and then having direct experiences with Jesus coaching them. Y cuando empecé a escribir esta hoja, ni tenía la menor idea de que tantos seres que han usado esta hoja han ido hacia esa experiencia directa de ser entrenados por Jesús. But if we're not going to be coached by Jesus, what are we taking the course for? You know? Pero vamos a ver, si no permitimos que Jesús nos entrene, nos ayude a entrenar, ¿para qué estamos estudiando un curso de milagros? That's what we've come for, to directly hear his voice and have him help us through this maze of delusion that we miscreated. Y para eso nos hemos unido, para permitir que su voz nos guíe, así salir de este laberinto que hemos falsamente creado. So this is perfectly and totally aligned with the Course in Miracles. Y eso está perfectamente en alineación con un curso de milagros. It's just that now we're really ready for that direct experience of talking to him and having him help us so directly. Pero ahora estamos listos para esa experiencia directa de permitir que Él nos guíe y nos hable. So then he introduced this term that has been so helpful to me called honesty of God. Y aquí es donde Él introduce este término que para mí ha sido muy útil, que es la honestidad de Dios. See that you are light. Date cuenta de que eres luz. Because we have the power to do so. That's what we are. We are light. Porque tenemos el poder de serlo, porque somos luz. And I've talked about my 7-year-old, when my niece, when she was 7, and I asked her about the light, and she said, all is forgiven. Como el ejemplo que les di de mi sobrina de 7 años, que me dijo, todo ha sido perdonado en la luz. So this is natural to us to recognize that we're light. Entonces esto es lo que es natural para nosotros, de reconocer que somos luz. So the next step is to admit where we're denying that we're that. We're denying we're the light. Entonces el próximo paso sería de observar dónde estamos negando la luz, negando lo que somos. And then cease to deny we're light by accepting the miracle, asking for and accepting the miracle. Y deja de negar la luz pidiendo un milagro, es aceptando el milagro. So when you join, you will be calling to me and you will be heard and answered by Jesus. Entonces cuando te unas, me llamarás y serás escuchado y respondido para que puedas incrementar la confianza con Jesús. Yeah, this is why so many beings, you may feel like you're being dragged. You need horses, or you want dragging you in the opposite direction of joining, because the ego's gonna avoid joining to keep its little piece of identity and not hear Jesus. Y cuando digamos que vas a unirte, el ego va a sacar su carretilla de caballos para ir en contra de su unión, porque es la negación de unirse. And you will be heard and answered, so you can build confidence that you are indeed directed by the one who knows. Y serás escuchado y respondido para que puedas incrementar la confianza de que realmente eres guiado por aquel que sabe.
So he's reminding us that everything that appears in consciousness is because we want it. We want the experience. Y él lo que nos recuerda es que todo que surja, aparezca en la conciencia, es una experiencia deseada, es porque la deseamos. Every thought, feeling, emotion that you experience appears because you desire it and that this need not be. Cada pensamiento, sentimiento y emoción que experimentas aparecen porque lo deseas y eso no tiene por qué ser así. So when you feel upset, join quickly and ask Jesus how to handle it. Doesn't that sound practical? Entonces, cuando te sientas molesto, únete rápidamente, únete a Jesús. ¿Y esto no suena práctico? It is so helpful to ask Jesus, and why not? We can talk to Jesus. Y es tan útil de preguntarle a Jesús. ¿Y por qué no? Porque todos podemos escuchar a Jesús y hablarle. So he's been so specific in saying, everyone can hear my voice now at the level of clarity of Helen. Y él es tan específico ahora que él dice, todos pueden escuchar mi voz al mismo nivel que Helen. And I remember when he first said that, I'm thinking, am I really hearing you say that, Jesus? Me acuerdo que cuando escuché esto le pregunté, Jesús, ¿en realidad estás diciendo esto? But there'll be no doubt. You keep joining with this, you'll have no doubt you're going to hear him as clear as a bell. Y no hay ninguna duda, si trabajas esta hoja del milagro con él y con tu hermano, no va a haber ninguna duda de que no puedas escucharlo. Y para hacer una aclaración, estamos hablando de Helen, la persona que escribió el libro del curso de milagros. And just to clarify, Cay, we're talking about Helen, the scribe of the Course in Miracles. Yes, thank you. Sí, gracias. Yes. Sí. So he's saying, don't make that special anymore, because you have to know, every one of us has to know that he's 100% available for this. This is his function in the atonement. We just have to accept that. Y tenemos que aún trascender esa idea de Helen, porque él nos está llevando a aceptar la expiación. Tenemos que aceptar que él nos está dirigiendo a escuchar su voz para aceptar la expiación. Ask me for the steps to take to recognize that it is indeed a desire, and that indeed, although you have denied many miracles, you can choose a miracle anytime by asking for it. Pregúntame por los pasos a seguir para reconocer que de hecho es un deseo, y tan solo eso, aunque haya negado muchos milagros, para elegir un milagro en cualquier momento y solicitándolo. And so it shall be given unto you. Y así te concederá dado. This will help to train you to go to the light first in all things. Esto te ayudará a entrenarte para acudir a la luz primero en toda situación. And in this you'll cease to deny that indeed you are happiness. Y de esta manera dejarás de negar que de hecho eres felicidad. So this is the fastest way. He's really showing us how joining works and how to talk to him directly and specifically to guide those where we need a miracle. Y estos son los pasos directos que Él nos está guiando para ver dónde está la negación y así aceptar el milagro. And like, for instance, it's Wednesday, right? We have a joining in light session where we also will all come together and talk to Jesus. It's beautiful. Y ves, hoy es miércoles, entonces tenemos aquí en el centro una sesión de unión donde todos nos unimos para escuchar la guía de Jesús y aceptar los milagros. Like we're doing today. Tal como estamos haciendo hoy. So he's really emphasizing, for me, he was emphasizing and he was teaching me, right as I'm writing that book, he's teaching me how to look directly with him. Y entonces él está enfatizando aquí de cómo mirar directamente con él. Entonces me estaba enseñando a mí, porque eso es para mí, de cómo mirar directamente con él. And if we have time today, Walter asked me to share the little crazy bubble diagram. Y hoy Walter me pidió que le compartiera a ustedes el diagrama de la burbuja loca. Pero antes de eso, quisiera saber si alguien tiene una pregunta para Cay.
But before that, Kay, I would like to ask anyone if they have any questions in regards Okay, to this. so far, okay. Sí. Paro de compartir, Walter. No. Solo quería saber si alguien tenía alguna pregunta. Yo sé que algunos de nosotros empezamos con esta loca idea de unirnos con un compañero y hablarle al del segundo piso. And I know that for many of us, when it comes to joining with a brother is a little bit of strange. It feels like going to the second floor to ask guidance seems kind of strange. Pero poco a poco se convirtió en algo muy natural y además muy agradable. But little by little, as I've experienced this, it becomes more natural and very joyful. Y de I think hecho, Carolina has a raised- Carolina Okay. tiene una pregunta, ok. Go ahead, Carolina. Thank you. Hi, Kay. Very happy to be with you today. Hi, Hola, beloved. Kay. I Feliz de have estar a contigo question, hoy. but I don't know how to say 2 words in English, so I'm going to say it in Spanish, okay? Okay. Tengo 2 preguntas, pero no sé cómo expresarlas en inglés, así que las voy a decir en español. Bien. Nosotros comenzamos a estudiar el curso de milagros hace 1 año, o sea que más o menos estamos en kinder. Yo estoy en kinder. So we began studying A Course in Miracles about a year ago. So I can say we're like in kindergarten. So, mi pregunta es, aprendí que el milagro es corregir esa mente errónea, llegar a realmente estar viendo la luz, siempre estar en felicidad, en tranquilidad, y eso fue lo que yo aprendí. Aquí te estoy So, oyendo que... Espera. Entonces, what I learned, Kay, is that what a miracle means is a change in perception instead of the ways of the world, ¿no, Carolina? And what que el milagro see es now corregir la mente errónea. is to correct the wrong mind. Pero aquí estoy viendo que la mente errónea no quiere los milagros y hablas más en plural que en singular. Yo entendía que el milagro era corregir mi mente. And now I see that it's more plural instead of singular, in the sense that what I'm understanding that it is that change of perception that is denying the miracle. Yeah, and there is one part that Carolina says is like the mind doesn't want to be corrected or something like that. Yes, I thought that was the miracle. Repítelo, Caro, se interrumpió So un poco. if the miracle is the mind that is corrected, but I heard Kay you saying the mind doesn't want to be corrected. ¿Es así, Carolina? El milagro está en la corrección de la mente, pero yo escucho que Cay dice, la mente no quiere ser corregida. Sí. Okay. ¿Cuál sería la pregunta al respecto en esa? Que aprendí algo que era diferente a lo que estoy aprendiendo ahora. So, did I learn something different to what I am learning now? Yes. Is it contradictory? Did I learn wrong? No, It's the same. it's all a change in perception. Es todo un cambio de percepción. What was helpful for me to see is that there's a perception that the denial of love has value. Y para mí lo que fue útil es de reconocer que la percepción es la negación de que la percepción niega ese valor que hay en la negación del amor. So let's just say something, we get upset about something and we think we've released it to a miracle, but somehow that upset keeps coming back.
Y vamos a decir que a veces tenemos una angustia en particular que pensamos que lo hemos soltado y hacia el milagro, pero vuelve a regresar una y otra vez. What Jesus is showing us is and when we do the bubble, you can see it even more specifically. Y lo que Jesús nos está enseñando es que si te muestro el diagrama de la burbuja, lo vas a ver más específicamente. That there's in the play of consciousness, there's a desire. So light is everything. Light is love and totality of everything. Entonces la luz lo es todo. Es la totalidad de todo. And the consciousness is just a desire to avoid the light and dive into a bubble of dreaming. Y la conciencia es como vamos a decir que no hemos profundizado hacia un sueño. So all he's showing us now is, oh, here comes the bubble. Entonces todo lo que nos está enseñando aquí ahora es, bueno, aquí viene la burbuja loca. Okay, is that it's all light, and then you have, I don't know, you can see that green layer is the desire to deny the light. Y puedes ver aquí que el aro verde es el deseo de negar la luz. And then that desire becomes thoughts, feelings, and emotions. Y el deseo se vuelve pensamientos, emociones. And then all that energy, which is that gray pointing toward the middle inside of the bubble, is where perception is way down in the middle of the dream bubble. Y ves, esta zona gris es como la percepción que está en el medio de la burbuja. So what Jesus is offering, he's going, well, you could play around in the different colors of, figuring out, okay, I have this emotion that's purple and I have all this story in the red zone. Y lo que Jesús nos dice es, bueno, puedes jugar en todos estos aros de colores, en la falsa percepción, las emociones, los pensamientos. Jesus is going, I'll tell you what, if you ask me, I'm going to take you to that green layer and I'm going to show you how much you want all that other stuff that's in the middle of the bubble. Y él nos dice, bueno, si me permites, vamos a ir más allá de estos aros de las emociones, el rosadito de los pensamientos, pero te voy a llevar directo hacia el deseo para ver que todo está surgiendo de este deseo. And by letting him coach you, he'll bring you right to the desire in the green zone. That's where that's where the miracle works, at the release of the desire to experience all that stuff inside the bubble. Entonces, si le permites, él te va a llevar directamente al deseo de la experiencia para que puedas soltarlo, todo esto, todo lo que está en conjunto en el deseo hacia el milagro. So when the desire dissolves, then the perception, see, that's what collapses the perception, is no longer having the desire for it. Y cuando el deseo se colapsa, ya no surge la percepción, porque la percepción no puede surgir sin el deseo. So in the play of consciousness loves to play around. It's not bad. There's nothing wrong with stories or emotions or that sort of thing. They may arise as part of this. En el juego de la conciencia no vamos a hacer que las historias y todo ese juego es bueno o malo, ¿ves? Porque a veces eso aparece en la conciencia, pero es ir más allá de eso. He's just saying, you don't have to spend a lot of time. Come with me and let's just have a talk about that desire, how much you want that experience of all this other stuff in the bubble. Entonces él dice, no te involucres en las historias, más bien ven conmigo hacia el deseo para poder liberarlo, para que así no tengas que involucrarte tanto en esas emociones. And in this coaching, the experience here is he starts to give a coaching and show how we think heaven is in the pink zone, the purple zone in the middle. We think heaven's all inside of there. Y él lo que nos enseña cuando empieza a entrenarnos es que nos revela de cómo pensamos que el cielo radica en todos estos aros, el rosado, el azul y el verdecito, que son las emociones, la falsa percepción y los pensamientos, para no ver el deseo. So by spending time with Jesus, instead of us trying to figure out, okay, is it this emotion? Is this belief? Is it this, how to hunt around in the story?
Entonces, en vez de involucrarnos tantos en las historias, si tengo esta creencia, si tengo esta emoción, simplemente trabajo esto profundamente con Jesús. And we start with the infinite light that we are. Y comenzamos con la luz infinita que somos. See, in the past, we'd focus on all the emotion and everything that's coming up and all the story. Y en el pasado nos involucrábamos mucho en las emociones, los pensamientos, toda la historia que estamos percibiendo. He's saying, come on out here with me in the light, over here, outside the bubble, and just join with me in light and your brother. Y él nos dice, bueno, ven, vamos a sacarte de esa burbuja loca, ven conmigo hacia un lado, hacia la luz y mantente aquí con tu hermano. Focus on what you both are, which is light. Enfócate en lo que los dos son, que es la luz. And then admit, Jesus, I am upset. I am not at peace right now. Y solo le admites, Jesús, no estoy en paz ahora. So we don't even have to go to the story why we're at peace, not at peace. We just admit. He doesn't say we have to figure out why we're not at peace because we don't know. No nos pide que tengamos que analizar por qué no estamos en paz. Simplemente tenemos que dirigirnos a Él y admitirle que no estamos en paz. Because we're never upset for the reason we think, which he made really clear to me. Porque nunca estamos molestos por la razón que pensamos y Él lo hace bien claro para mí. So the upset can come to mind. Entonces la molestia o la angustia puede surgir a la conciencia. But then you just, you know, at first it can be helpful to say, okay, I feel mad or something like that. Y al comienzo quizás sea útil de expresar, bueno, me siento molesta o tengo esta angustia. I'm not at peace, Jesus. No estoy en paz, Jesús. Now, real power comes in when we admit that we desire the experience of upset. Y el verdadero poder radica cuando admitimos que deseamos esa angustia o esa molestia. So at first the ego is going to go, what do you mean I desired it? I didn't do anything. It's just... Y al comienzo el ego te dice, no, pero ¿cómo que lo he deseado? Yo no he deseado esa experiencia, eso sería loco. But the power that comes in by going, Jesus, do I have this desire below my level of awareness for this? Do I really want this upset? Pero el poder es, bueno, Jesús, tengo el deseo de esta experiencia, de esta angustia, de este deseo. That's where Jesus can get with us on some really deep miracle work, and right there. Y ahí es donde comienza ese profundo trabajo interno con Jesús para ese obrador de milagros. Because then he can coach us directly on those miracles we're withholding from the light. Y porque ahí es donde él empieza a soltar, a ayudarnos a soltar todos esos deseos que están bloqueando la luz. So we just admit we're not at peace. We ask Jesus for help. We admit we really want the experience, whatever's appearing, we admit it. Y le pedimos ayuda a Jesús, le decimos que no estamos en paz para así poder recibir los milagros en esa admisión. And, you know, we ask Jesus, this is a good thing for me to take a look at, too. That's the other thing. Y esto es algo muy importante que le tienes que aún preguntar a Jesús si es útil de mirar a ese deseo en particular. The distinction here is it's completely turning over the miracle to his coaching. Y la distinción aquí es de completamente entregarle el milagro hacia su entrenamiento. And asking him, okay, is this a good thing to look at? Y preguntarle, ¿esto es algo al cual tengo que mirar? And the more time, at least the experience here that I spent with Jesus, the more I realized it's not what I thought it was. And he'll drill right down to something you won't expect that really is what is being held in the subconscious mind. Y a veces cuando trabajo con él y la experiencia aquí es que muchas veces él me señala algo más profundo que no soy consciente, que está bien oculto en la mente subconsciente. And then you can ask him, am I ready for a miracle? And he may tell you, no, you're not. Was a big surprise to me. Y le puedes pedir aún, bueno, Jesús, estoy lista para el milagro, y quizás escuches no, porque eso fue bien útil para mí. Because then he was showing me, well, and I knew he was right. It's like,
I don't want the miracle on that, Jesus. I don't want it. Anyway, you can slice it like a ham. I don't want it. Y ves, es que no, en realidad no deseaba el milagro y no lo pude engañar porque sé que él tiene la razón y era como un pedazo de jamón, no lo quería y decía, lo puedes cortar en las quitas y aún así no lo quiero. And this is where it really gets funny because here we start laughing because we know he's right. We know we don't want a miracle. He's showing us directly why we don't want a miracle. Y la experiencia aquí es que empezamos a reírnos a carcajadas porque ves que él tiene la razón. Cuando no deseamos el milagro, él te lo apunta directo. No estás lista para el milagro y solo nos empezamos a reír. So we can always have miracles because we are the miracle. Y claro que por supuesto siempre podemos obtener el milagro porque somos el milagro. God's love is always here for us to accept it. It's just what this illuminates is, boy, how badly we want to play in consciousness and say no to the miracle. Porque el amor de Dios siempre está disponible para nosotros aquí en este instante, pero el milagro es reconocer de cuánto deseamos decirle, oh, no quiero ese amor aquí ahora. So, and he's just reminding, don't make the error real. This is, you'll be cracked up. He will crack you up. If you really pay attention to Jesus, he will make you laugh. And you can ask the other beings, because there are some beings here that can talk about it too, their experience talking to Jesus. Y él es bien chistoso. Cuando empiezas a comenzarle a tener esas profundas conversaciones con Jesús, te vas a reír a carcajadas porque él te lo apunta en una manera muy cómica y todos aquí te pueden expresar, los seres que están aquí unidos te pueden expresar sus experiencias de cómo se ríen hablando a Jesús. And then it gets funny because you'll see, like, the experience here is like, he was showing me all this stuff and it's like, I could see, I didn't want to have one shred of light. I didn't want to. La experiencia aquí es que cuando él empezó a comenzar a enseñarme todos esos deseos ocultos, yo decía, no, yo no quiero mirar eso y solo me empezaba a reír. You know, I think I've said, Jesus, you're right so many times, but you get happier and happier every time you tell me you're right again, Jesus. Pero cuando empiezas a solo decirle, tienes la razón otra vez, Jesús solo se vuelve más ligero y más feliz y más divertido. Because the purpose of wrong-mindedness or consciousness is to control and avoid the miracles. Porque la función de la conciencia o la mente errónea es de tratar de controlar los milagros. So, yeah, miracles are wonderful. Like he said, if they don't occur, that's where the problem is, because they're natural to us to have a miracle. Porque ves, es como él nos enseña en el curso, si los milagros no ocurren, algo anda mal porque no son naturales para nosotros. Los milagros son naturales para nosotros, lo demás no. What's really illuminating is seeing how much we prefer hell to the miracle. Y lo que es bien iluminante es de cómo preferimos el infierno más que el cielo. How much we don't want to hear God's voice and we don't want miracles. That's very illuminating. De cuánto no queremos escuchar la voz de Dios y cuánto no deseamos los milagros, y esto es iluminante. So they are a change in perception, but the play of consciousness really relishes perception. Y entonces es un cambio de percepción porque el juego en la conciencia le encanta el juego de la conciencia, del juego de la percepción. Over light, which has no beliefs and no perceptions nor desires. Más que la luz que no tiene percepción, no tiene pensamientos ni deseos. I think Carolina had another question. Okay. Carol, you're good? Okay. Did that answer your question, Carolina? It just started pouring out. Carolina, esto respondió a tu pregunta porque simplemente empezó a brotarse. Hay una segunda pregunta y ella básicamente dice, entonces hay que vivir un curso de milagros más que aprenderse el libro de memoria. And the next question she had that she realizes that we have to practice a course in miracles or learn the course in miracles more than that we have to live a course in miracles more than learn it. Do you want to ask, Carolina? Because I can see you moving there. So if you ¿Quieres preguntar, Carolina? Porque te veo moviéndote ahí. ¿Quién quiere quitarle? Es que estaba en mute.
Que ella me la contestó, por eso le estaba escribiendo. Ella Cay, le you contestó. answered this, so that's why I was writing this. So does it feel clear, Carolina? Or what are you hearing from Jesus on this? ¿Y se siente claro, Carolina? ¿Y qué escuchas? Vamos a ver, ¿qué escuchas de Jesús sobre esto? It makes me a happy person, and I feel that I'm the one who has to work with me to understand that all the people are one and I am all the people. Sí, lo que realizo es que mi felicidad radica en trabajar en mí y de reconocer que soy una con todos y que yo soy todos. Yes. And it's Sí. so comforting. It's so comforting to know that he's going to coach us every step of the way if we ask him through these joinings. Y nos da mucho consuelo de saber que Él nos va a entrenar todo el camino si simplemente le preguntamos. Yeah, it's really natural to hear Jesus's voice. Y es bien natural, de hecho, de escuchar la voz de Jesús. So does anyone have anything they would like to look at with Jesus together? It's for all of us. Anything you bring here is a gift that you lay at our feet. Y hay algo que todos querramos ver juntos, alguna angustia que esté surgiendo en el instante para mirarlo y así trabajarlo juntos. Okay. Oh, Lina. Hola, Aquí viene Lina. Lina. Hola, Lina. Hola, qué gusto verlos a todos. Cay. Hi, everyone. I'm so happy to see you all. Okay. Le estaba preguntando a Jesús que dónde estoy negando los milagros. I was asking Jesus where I'm denying the miracles. Y me dijo que me encanta la percepción errada. And he was pointing that I love the game of perception. Así es que me gustaría que viéramos eso. Of wrong perception. Así es que me gustaría que viéramos eso juntos. And so I would love to take a look at that together. Okay. Okay. Jesus, do I have a desire to relish wrong perception below my level of awareness? Then we just listen. Jesús, tengo un deseo debajo de mi nivel consciente de la percepción errónea y escucha lo que te dice. And if he tells us yes, we just admit it. Okay, Jesus, you're right. Y si escuchamos sí, simplemente lo admitimos y le decimos sí, tienes la razón, Jesús. And then we ask, am I ready for a miracle on the desired play in the game of perception like this? Y le pedimos si estamos listos para el milagro a través de el juego de la percepción errónea. What do you hear, Lina? ¿Y qué escuchas, Admito Lina? que sí. I admit it, yes. And are we ready for a miracle or do we go deeper? ¿Y estamos listas para el milagro o profundizamos aún más? Más profundo. Más profundo. Sí, okay.
Okay, Jesus, what else do we need to see on this desire? What else do we need to see that's helpful? Y Jesús, ¿qué tenemos que ver más allá de este deseo que es útil? Jesus, do I believe heaven is in false perception, can be found through false perception? Y Jesús, creo que puedo encontrar el cielo a través de la percepción errónea o falsa. Yes, sí. Sí. Okay. Can you show me that it's not true, that heaven can never be found in false perception? Can you show that to me? ¿Me puedes demostrar de cómo no puedo encontrar el cielo a través de la falsa percepción? He says, see how much you really, really, really relish that experience of false perception. Y él dice, observa de cuánto hay ese encanto de esta percepción falsa. Sí, es mi cielo. Yes, it's my kingdom. This is helpful to see when we really admit how much we relish that little kingdom. That's for everyone. Y es muy útil de admitir cuánto nos encanta esa falsa percepción y que pensamos que es nuestro reino. You might find you yawn a lot if those deep energies are released. Y quizás note que empiezas a bostezar porque es que se están liberando todas esas profundas energías suprimidas. Sí, vaya que sí, hay mucha. And yes, there's many in there. Jesus, do we go deeper? Do I still have a desire down there to hang on to false perception? Y Jesús, profundizo, aún ahí queda ahí el deseo de ese encanto, de esa percepción errónea, falsa. You can ask them too. It's very illuminating. Jesus, do I relish denying miracles? Es muy iluminante cuando observas y mira, Jesús, me encanta de negarme el milagro a través de esta falsa percepción. Sí. Yes. So sometimes it takes several rounds of going with Jesus. You like clear some energy and then you ask him, do I go deeper? And you'll be surprised. Sometimes he'll say, yes, go deeper and let him show even more underneath the desire. Y a veces tienes que ir varias rondas con él. Aún si aclaras esas energías, puedes ir más debajo hasta que él te demuestre completamente ese deseo. Estaba escuchando que dice que es para no enfocarme en la luz, es para salirme de ahí.
He was pointing to me that it's how I'm denying the light, how I'm trying to avoid it. So we can all ask Jesus, is this the way the ego or the wrong-mindedness tries to avoid the light? Is this the means it uses through perception to avoid light? Entonces vamos a preguntarle a Jesús si esa es la manera en que la conciencia niega la luz en el juego de la falsa percepción. Sí. Yes. Jesus, am I willing to release this desire to deny light through perception to a miracle? Jesús, estoy dispuesta a liberar este deseo de negar la luz, de negar la luz a través de esta falsa percepción. So sometimes you'll find too, like I go down there and say, oh my goodness, I really don't want to release this to a miracle at all. I'm not saying that's happening here. It just sometimes happens. Y a veces cuando ondeas aún más profundo puedes ver esa negación de, oh Dios mío, no, en realidad no quiero soltar este deseo. Sí, No de siento que no. Siento que no. Es mi tesoro. I feel that I don't want to, that is like my little hidden treasure. Sí. Es la perfecta distracción para no estar en la luz. It's the perfect distraction not to be in the light. So what else is he telling you, Lena? Entonces, ¿qué más estás escuchando de él, Lina? Sí, que tengo que profundizar con él ampliamente esto. That I have to go deeper with him in a higher scale. Y también siento que es que necesito un grado de humildad. And he's taking me to realize that it does take a deeper level of humility. En mirar, Lina. Sí, humildad de reconocer que me estoy equivocando. In that humility in recognizing that I'm wrong. Y ahorita le quiero decir que me rindo a sus pies para que me ayude a superar este deseo. And right now I'm asking him to help me, that I'm laying myself to his feet so he can help me transcend this desire.
Jesús, estoy lista para un milagro. Jesus, am I ready for a miracle? Is he saying anything else, Lena? ¿Él está diciendo algo más, Lina? Or is anyone else hearing anything from Jesus on this that's helpful? ¿Alguien más está escuchando algo que sea útil de Jesús? Lidia. Lidia. Sí, yo estaba, sí, estaba escuchando, empecé a bostezar porque también hice los paso por paso lo de Evangelina. And so I was actually what I was hearing is I started to yawn and yawn because I was doing the steps along with Evangelina, and what I heard was Me salía de que tomo las decisiones sin tener en cuenta de consultarlo. that I'm making decisions before actually asking him for guidance. Entonces de esa forma es como que estoy negando la luz. And in this way is how I'm denying the light. Beautiful. Hermoso. Y admito que así es. And I admit that that's the way it is, yes. Sí, esa ha sido la lección de hoy, de todo el día. That's been the lesson of the day, the whole day. Que me detenga a preguntarle. To slow down, to silence myself and ask. Que no hable la otra voz. Not to hear the other voice.
Is anyone else hearing anything from Jesus? This is a great time to be hearing his voice together. ¿Alguien más está escuchando la voz de Jesús? Esta es una gran oportunidad de expresar lo que escuchan. Ana María. Está diciendo que recordemos que siempre somos uno. He is reminding me to always remember that we are one. Que solo debemos de recordar siempre eso y que así siempre estaremos como en camino hacia la luz, algo así me dice. And he was pointing to always remember that there's just that path to the light, that we're on the same path to the light. So Walter, Chris, y Adriana. Walter, Chris, and Adriana, they have. Yeah. So when I ask what is behind that, if I go deeper, it's absolutely, it's your desire to control. Cuando fui aún más debajo de eso, me dijo, es tu deseo de controlar. And not only that, it says like, the funny thing is that you're trading peace and connection with the light for your little kingdom of desire of controlling things. Y lo más chistoso es que sabes aún que prefieres ese deseo más allá de la paz, de tu felicidad, para agarrarte a ese pequeño reino que estás negando la luz. So he says, you're really bad at business. Entonces dice, eres bien mala a este negocio. Wow. Thank you, Walter. Wow, gracias, Walter. Okay, Chris. Yo escuché que la percepción solamente tiene el propósito de ser una herramienta para mientras se acepte la luz completamente. And what I'm hearing from him is that perception is the tool that he's using until we can accept that we are light or recognize that we are light. Gracias. Gracias. Thank you. Okay, Adriana. Hola. Hola. Hello. Hola. En el día a día, como que el mundo tiene mucho por hacer. In the day by day, the world has a lot of things to do. Y eso fue lo que yo le iba entregando también, porque como que en el hacer pierdo el recordarlo y mi conexión con Jesús. And that's what I was turning over to him, because in the doing and the day by day, that's where I forget that I need to go and ask him what to do. Y en los instantes en que quiero retomar la conexión con él, and in the instances that I want to gain that connection with him, siento que como que la luz está limitada por mi limitación. O sea, como que siento que no puede abarcarme. Oh, we lost your sound, Ira. Lost the sound? Mm-hmm. No? It's gone again. ¿Escuchaste? Now it's back.
Adriana, dilo otra vez, yo ayudo a Ok, traducir. perfecto. Entonces, como que cuando quiero retomar la luz, o sea, como que ya estoy como en tantas cosas perdidas y quiero retomar la luz, quiero retomar esa conexión. When I am, busy with so many things, and then I want to connect again to the light. La visualizo limitada, como que no me alcanza. I visualize it like limited, like como que la luz no es suficiente. Sí, como que la luz, o sea, como que está limitada. O sea, mi limitación, como que yo mismo limito la luz. O sea, ese es la gran because I creencia. ask her, am I limited? Like she says that she sees the light like limited, like the light is limited. And she said, yes, like I don't perceive fully the light. I perceive it limited. Y luego, dale. Lina? Siento que por ir en el hacedor pierdo la conexión. I feel like because I become a doer, I lost the connection. Eso es lo que creo que está tratando de decir Adriana, porque me identifico con eso. That's what I think Adriana is trying to say, because it just fits really well to what I feel. Y Jesús como que sentí su abrazo y como que me dijo, tu personaje no puede limitar la luz. Then I felt Jesus' hug, and like he was saying, the persona that you play as Adriana cannot limit the light. Cuando fui más profundo, When I went deeper, encontré esta gran como dualidad, por así decirlo, o gran incongruencia. when I went deeper, I found this duality, just to call it like that, or like incongruence. De querer la luz Of wanting the light y limitar la luz. and limited. Todo desde mi ser, entre comillas. Everything from my beingness, from my persona. Quotes, she said. Volví a sentir su abrazo y me dijo que la luz nunca iba a estar velada a no ser que yo misma la quisiera velar. And then I felt his hug again, and he's saying, the light will never be limited. It's you the one that limits the light, the perception, how much you perceive the light. Thank you. Thank you, Adriana. Pues gracias, porque todo resuena conmigo. Thank you, because everything makes sense to me. Y admito que así ha sido, que así lo quiero. I admit that has been like that, and that's the way I want it. Ahora te pido ayuda, Jesús. I'm asking, Jesus, I'm asking for your help. This is really beautiful to tune into the God channel together. Muy lindo el sintonizarnos en el canal, en la frecuencia de Dios, juntos, todos juntos. And this is what helps us discern the voice for truth, and then that other voice, the usurper. Y eso es lo que nos ayuda a discernir entre la voz de la luz y la otra voz, la del usurpador. And to see the beauty of the gifts brought by our brother to our feet. It's just so beautiful. Y la belleza de Daira, ¿quieres traducir eso que no lo entendí?
Y la belleza, the beauty of what our brother, the gift brother brings. Y la belleza de lo que nuestros hermanos traen, ofrecen. The brother becomes the symbol of all that's given by the Father. El hermano se convierte en el símbolo de todo lo que ha sido dado por el Padre. He's always been that, but I just finally admit it. De hecho, el hermano siempre ha sido eso, solo que hasta ahora empiezo yo a admitirlo. We can close and turn the lights off and go. Digo, con esa frase podemos apagar las luces y ya irnos. Me parece que lindo. Any other thoughts, Lena? This has been a well-rounded look. ¿Alguna otra cosa, Lina? Esta ha sido una amplia observación que has tenido. Siento que fue de gran ayuda verlo expuesto aquí. I felt it was of great help to present it here in front of all of you. Muy agradecida por esta unión con todos, con su colaboración. I'm thankful for the collaboration and help from all of you guys. Gracias, Jesús. Gracias a todos. Does it Thank feel you, Jesus. clear? Thank everybody. We usually check in with your brother at the end to see, does it feel clear now or do we go deeper? ¿Se siente más claro o quieres ir más profundo? Y normalmente le preguntamos al compañero con el que estamos trabajando, ¿se siente claro o vamos más profundo? Sí, yo siento que se aclaró bastante. Yeah, I feel like it's clear. So this is the other part that Jesus controls when we're done. Like we ask him, have I gone all the way? Have I seen everything you want me to see? Esa es otra forma donde el que controla realmente cuando hemos terminado es Jesucristo. Yo le sigo preguntando, ¿hay algo más que tengo que mirar? ¿Hay otro? ¿Tengo que ir más profundo? ¿Hay algo que me tienes que mostrar? Y él me sigue mostrando o no hasta que él me muestra que ya he hecho el trabajo completo. So it's helpful when both here at the end, yes, we've seen through as far as Jesus says we've to see right now. Y es muy bueno cuando las dos personas que están trabajando sienten lo mismo, sienten que sí, que ya han revisado lo suficiente y que ya están completos. So there are lots of Jesuses here. Is there anything else you're hearing from Jesus he's telling you to say? Because that's the other thing he's pointing to right here. He's saying, you can hear my voice and your function is to speak my voice. And this is how we practice together. So is anyone hearing anything else from Jesus that he's saying to bring to us? Okay. Hay una cantidad de Jesús, de Cristos aquí. Hay una cantidad de seres conectados con la mente de Cristo. Entonces dice que esa es la importancia de esas reuniones y que si hay alguien más que quiera decir algo, que quiera agregar algo en este momento. Laura, ¿tú quieres decir algo? Ok. Daira, if you can open the mic. ¿Ya no? Ya. ¿Qué quieres decir, Laura? Que a mí mientras hablaba esta Lina me sonaba que a veces no sé cómo reconocer la luz. O sea, es que es como confundo cuando estoy en un momento complicado. Okay, when Laura says, when Lina was talking, sometimes I don't know when is it that the light is talking to me. I mean, I find it complicated. I find it difficult. Es como si perdieran, ya no supiera cómo reconocer la luz, como si lo olvidara. It's like I don't know how to recognize the light, like if I will forget how to do it. Okay, so Laura, ask Jesus about it. What does he say? Laura, pregúntale a Jesús acerca de eso. Pregúntale qué te dice al respecto.
que me encanta distraerme. I love to be distracted. Jesus, do I have a desire for an experience to be distracted from hearing your voice? We can ask him. It's a good thing to ask, Laura. Thanks. Jesús, no, yo tengo un deseo de experimentar estar distraído de ti. Es una buena pregunta. Es una pregunta que le podemos hacer a él. Sí. Yes. Jesus, me viene a la mente cuando ella platica acerca de el cochinito revolcándose en el lodo. Cuando Cay practica acerca de eso. Ajá. It comes to mind when Cay talks about the little pork just, rolling in the dirt and, like, I said, like, sometimes I feel like that. Así disfruto distraerme. That's how I enjoy so much being distracted from the light. it's good to see. Es muy bueno al verlo. So Jesus, do I believe there's a heaven that am I confused that maybe there's heaven in being distracted from your voice? Jesús, estoy confundido. Puede ser que yo vea que existe el cielo, hay algo que yo gano, el cielo, cuando estoy distraído de ti. No. No. Jesus, is there anything else you want me to see about being distracted or anything else I can look with you to help me be more clear when I'm hearing your voice? Jesús, ¿hay algo más que tú me quieras mostrar acerca de estar distraída o hay algo más que debo observar acerca de estar separada de la luz? Me da miedo la luz. I feel fear of the light. Okay. And ask Jesus to show what's under the fear. This is very powerful. So Jesus, can you show me what the fear is trying to hide? Y pregúntale a Jesús, ¿qué hay detrás del miedo? ¿Qué es lo que existe? ¿Qué es lo que estás tratando de esconder al sentir miedo?
He says you think you did something wrong and need to hide from him. That's for all of us. Él dice que tú sientes que has hecho algo equivocado y que tienes que esconderte de él y que eso es para todos nosotros. Ujú. Siempre me siento como si tomara decisiones equivocadas, sí. I always feel like I make the wrong decisions, yes. But he would help you with all of them. Pero él te va a ayudar con todas las decisiones. Because the call of our heart is to speak to him. The call of your heart to speak to him all the time. Because you love Jesus. Say that again, because I have a lot of noise. He's saying you love Jesus and the call of your heart is to speak to him all the time. Porque tú amas a Dios y el llamado de tu corazón es el hablarle a él todo el tiempo. But sometimes it's a deeply held belief that we did something wrong, but if we don't talk to him, we can't find out we didn't do anything wrong. A veces es una sensación muy profunda el sentir que hemos hecho algo malo, pero si nosotros no le hablamos a él y no le escuchamos, no podemos saber la verdad. And then we become very happy hearing him whisper in our ear to tell us the way. Pero cuando lo hacemos, entonces nos ponemos muy felices al escuchar el susurro de su voz y su camino. Gracias. Thank you. Love you, Laura. Te amo. No. Adriana has her hand raised. Adriana, ¿todavía quieres decir algo o ya pasó? ¿Estás bien? ¿Quieres preguntar? Que abre el micrófono, por favor. No, quiero decir lo que sentí, porque hice el mismo ejercicio, porque siento también el miedo a la luz. I want to say what I experienced because I experienced the same fear of the light. So, Y sentía como que no soy digna de la luz, ¿no? Como que sentía que en el fondo tengo la creencia de que no soy lo suficientemente bueno para merecer el amor y la luz de Dios. so I felt like I wasn't worth it of the light, that I am not good enough to deserve the light. Y igual Jesús estuvo ahí diciéndome lo absurdo de lo que estaba pensando y que nada ni nadie me puede separar de su amor, ni que olvide el amor que yo le tengo a él. But Jesus was telling me how absurd it was, that perception or that thought, and that nothing is going to separate me from, like him from me, and that also the love that I have for him is immense. Thank you, Adriana. Okay. I'm so glad you're talking about this because these are the first conversations to have with Jesus about these ideas of being fearful of talking to him or whatever it is he's willing to talk to us about. It's so beautiful. Me alegra mucho que hayan tocado el tema acerca del miedo hacia la luz, porque cualquier cosa que yo le quiera hablar a Jesucristo, incluso del miedo, él no va a tener reserva. But we could see from everyone, he's here to help us to overcome that
idea that it's fearful talking to him. I'm having a problem because I was thinking about the next question and translated at the same time. So forgive me, but I was gone. It's just helpful to be reminded by everyone that he's really here to help us even overcome the fear we have of speaking with him, and we can just ask him. Es de gran ayuda el saber que podemos hablarle a él, incluso preguntarle acerca del miedo y que podemos hablarle y escucharle. Because all he wants to tell us is that he loves us. Porque lo único que él realmente quiere decirnos es que él nos ama. Pilar is saying, thank you for the experience. It was a beautiful experience. And he talked to me also about the fear to the light. It's time for me to leave the meeting, but thank you. ¿Quieres comentar algo, Pili, o ya te vas? Ya te vas. Chao. Love you. Muy bien. Yo quiero comentar un par de cosas. I want to make mention to a couple of things. The first one, how is it possible that we tell somebody things that normally they will not tolerate? You know, ¿cómo es posible que nosotros le decimos a una persona, al compañero, cosas que normalmente no toleraríamos? You like when I'm working with Christopher, it's such an amazing thing. Cuando trabajo con Christopher. Or today when we were talking with Lina, hoy cuando estamos hablando con Lina. You want me to help? Yes, please. Translate for you, okay. Please. So, I find it fascinating. Lo encuentro fascinante. When we can recognize that we like not to be connected with the light. Cuando podemos reconocer que no estamos conectados con la luz. When we discover that we want to milk that. Cuando descubrimos que queremos sacarle el jugo a eso. Normally, I will not recognize how much of a taker I am. Y normalmente no reconozco de cuánto me gusta obtener. Yeah. but this process allows me to open my heart like a dissection on the table. Y este proceso. Yeah, I've been seeing a lot of those images. That's weird. Okay, it's not weird. So, este proceso es como querer abrir mi corazón como una disección. Without anesthesia and to be willing to do it. Sin anestesia y estar dispuesto a hacerlo. That was the first observation. Esa fue mi primera observación. The second one is by the end of the process to having the laugh like the Buddha. Y el próximo paso es de tener esa experiencia de reírme como el Buda. When we work with Christopher, 80%, 90% of the time, we finish laughing and laughing and laughing. Y cuando estoy indagando con Christopher, 90% del tiempo nos terminamos riendo. And we have evidence because we have been recording 90% of them. Y tenemos evidencia porque hemos estado grabando el 90%. ¿Se van a compartir? Are they going to be shared? So I don't know if Chris will give me the blessing, but if I think about it, I think that we'll be willing to share one or two. Right, Chris? Y no sé si Christopher me dé su bendición, pero sí, ¿por qué no? Vamos a compartir 1 o 2 sesiones.
Excellent. That's all I have to say, and really thank you. I think we He gave you the thumbs up. We all say thumbs up. yeah, thumbs up. Sí, todos damos esa dedito hacia arriba. Okay. So the world will end in happy laughter. Let's start now. Y el mundo va a terminar en una sonrisa feliz. ¿Y por qué no comenzar ahora? Thank you for this meeting today. It was amazing. It was beautiful. Christopher has something to say. Y gracias por esta reunión hoy. Fue hermosa, una gran experiencia. Y Christopher tiene algo que decir. ¿Y Lidia, también tienes que decir algo? No, ok. Could you open the microphone to Chris, please? Sí, ya. Una cosa que había escuchado sobre lo último de Laura, que... Lo último que había escuchado en referencia con lo que había expresado Laura. Es sobre que tenemos miedo de que la luz nos va a cegar, de que vamos a quedar, ¿cómo se dice? Obnubilados. And what came to mind is that we're really afraid of being destroyed, like annihilated. Can't pronounce that one. Entonces, nos ofrece instancias como esta para ver la luz en rayos. Oh, and in this instances, to really recognize the light and its great rays. Para que no corramos como chanchitos. So we don't run away like small children. Como chanchitos, pero también sirve. Oh, tachitos? Chanchitos son los puerquitos. Oh, like little baby pigs. Got it. I heard small children. Okay. También. Eso. So it's the same. Yes, that. Thank you. Thank you for reminding me too, something Jesus showed me that's been really, really helpful. Y gracias por recordarme. Ha sido algo que Jesús me enseñó y es bien útil. And Christopher's pointing to it when he's talking about, like, you do feel like you're being stripped or annihilated. Y se siente así como que te estás desnudando o que te puedan destruir, vamos a decir expuestos. So instead of having the feeling of being annihilated, ask Jesus to take you below it to the desire to feel annihilated and just stay with that desire with Jesus. Y en vez de quedarnos en ese sentimiento de sentirnos que podemos hacer aniquilados. And the same thing, like if you're feeling fearful, drop below it with Jesus to the desire to experience fear. Y aun cuando sintamos ese profundo miedo, no nos quedamos en el miedo, sino nos bajamos todo hacia abajo, hacia el deseo con Jesús, de la experiencia, el deseo de sentir miedo, el deseo de sentirnos que podemos ser destruidos. And like Christopher's saying, look at the desire with the light, the desire for the experience of whatever it is, annihilation, and look at the desire with the light, and the light will burn out the desire for it. Y como nos apuntó Christopher, de quedarnos con el deseo, mirarlo desde el punto de la luz, con el deseo de la experiencia, para que así pueda desaparecer cualquier experiencia, el miedo de sentirnos destruidos, aniquilados. This has been really helpful with Jesus. Y esto es bien poderoso y útil con Jesús. I think we should conclude because we know that Cay has more activities back there, and she has been generous with her time today. Y bueno, sentimos que vamos a concluir la reunión de hoy. Sé que Cay tiene más actividades prontos que van a surgir, entonces estamos muy agradecidos por esta reunión hoy. Thank you for your beloved gift and devotion to Jesus. I'm very grateful. Gracias por tu devoción y tu regalo con Jesús. Estoy muy agradecida. And we all can say, each one of us can say, this meeting was for me. Sí. Creo que todos podemos decir, todos que estamos aquí, decir que esta reunión fue para mí.
Bye. Oh, hermoso. Adiós. Gracias por unirte.